Disposiciones interiores. Dios no desoye nuestras oraciones. No se cansa de escucharnos cuando clamamos a Él. Somos nosotros quienes con demasiada frecuencia nos negamos a cumplir la primera condición de la oración, ese deseo sincero de conformar nuestra vida con su voluntad. Pedimos a Dios que nos libre del pecado y de toda tentación de la carne, pero sin intención alguna de reformar nuestros hábitos desordenados, ni de luchar contra nuestra sensualidad. La oración no es pasiva, es una colaboración sumamente activa entre el alma y Dios. Si nuestra voluntad permanece inerte, nuestra oración no será más que un listado de cosas que nos gustaría obtener de Él, sin que nos cueste nada, sin ningún esfuerzo ni sacrificio por cambiar radicalmente nuestra manera de vivir, de pensar y de obrar. Quien reza para verse liberado de la esclavitud de los placeres carnales, tiene que estar dispuesto, cueste lo que cueste, a emplear la fuerza que Dios le dé para intentar decididamente apartarse del mal. Si no rechazamos enérgicamente y con determinación el pecado que habita en nosotros, si nos conformamos con multiplicar oraciones como los gentiles que se imaginaban que por hablar mucho les harán caso, nuestra oración no llegará a oídos de Dios. La hora de la verdad delante de Dios. Orar es caer rostro en tierra delante del Señor, despojado del disfraz lisonjero del orgullo, para presentar con humildad ante Él nuestro pecado, desnudo. El pecado nos envejece y marchita nuestra belleza original. Ya no somos capaces de soportar la mirada de Dios y nos vemos desnudos y feos, como Adán y Eva después de pecar. La oración nos sitúa cara a Dios tal y como somos, en plena desnudez, y la fealdad que nos aporta el pecado aparece con una claridad temible. Entonces solemos hacer como Adán y Eva, huimos de Dios y nos enmascaramos detrás de los árboles y el follaje de esas actividades y obligaciones nuestras tan importantes y urgentes. Pero recordemos lo que viene después. Dios llama al hombre: Adán, ¿dónde estás? Y le hace desenmascararse. La oración es ese momento único y maravilloso en el que dejamos que Dios nos vea sin máscaras, con absoluta sencillez y autenticidad, tal y como somos, y no tal y como queremos vernos y parecer a ojos de los demás. Experimentamos la pobreza, la miseria, la inseguridad, pero no olvidemos que esa pobreza es la verdad de nuestro ser. Vivir esa pobreza delante de Dios es vivir una relación veraz y sincera con Él. Pero la oración es también, igual que el desierto para el pueblo hebreo, un lugar árido, un lugar de prueba, de tentación y de rebeldía. Ante la desnudez y la pobreza absolutas en que nos deja nuestra oración, podemos sentirnos tentados de dudar de Dios, de su capacidad de cuidar de nosotros y de asegurarnos nuestro futuro.
Si Dios permite tal cosa, es para que no lo abandonemos, para que nuestra oración se convierta en un espacio de decantación y purificación de nuestra interioridad. Orar, pues, no consiste en disertar ni en orquestar buenos sentimientos, sino en conseguir guardar silencio para escuchar a Dios que nos habla. Es dejar que el Espíritu Santo se adueñe de nosotros y ore en nosotros. Sí, la oración es como un desierto en terreno árido sin agua, porque Dios escapa a nuestra imaginación, a nuestra sensibilidad y a nuestra razón para entregarse a nuestra fe. La oración nos exhibe ante Dios con todas nuestras pobrezas y nuestras miserias, pero también con las cualidades y los espléndidos dones que hemos recibido de Él. En este mundo la oración no nos sitúa en presencia de un juez temible, sino de mi Padre amante, porque Él no conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Si le buscamos solo a Él, sin esperar sentimientos de intenso fervor, Dios encuentra en la pureza del corazón su lugar preferido, su templo de predilección. Entre Dios y nosotros existe un nivel concreto de relaciones hondas, íntimas y personales que la oración expresa, alimenta y fortalece. En la oración, lo primero y esencial es una actitud que nos permite conquistar y alcanzar lo más hondo que hay en nosotros. Es ese éxodo interior en el que abandonamos la superficie de nosotros mismos, el lugar de la acción, del sentimiento, de la emoción, de la relación inmediata y conquistamos las profundidades de nuestro corazón y de nuestra interioridad, en las que habita Dios, para encontrarnos con Él. Es el pecado el que nos arranca de allí y es la gracia la que nos devuelve allí. Escucha y recogimiento. Orar es, por lo tanto, emprender un viaje interior para encontrarse con Dios. Hace falta recogerse, agarrarse a la raíz, unificarse interiormente, dejarse deslizar, si se puede decir así, hasta esas profundidades donde Dios nos acoge, donde lo dejamos todo a un lado y solo nos ocupamos de Él. Muchas veces nuestra oración es breve porque pretendemos ser nosotros el tema de conversación. Y enseguida nos damos cuenta de que no hay mucho que decir al respecto. De hecho, la oración no debe parecerse a una especie de verborrea interior. Como dice San Agustín, la oración no ha de contener muchas palabras, sino muchas súplicas. La oración es ante todo acogida por el huésped interior, escucha silenciosa, contemplación maravillada, adorar en el amor a aquel que nos amó primero y quiere manifestarnos apasionadamente su amor. Es Dios el primero en hablar, Él es verbo, Él es amor. Él es el primero en dirigirnos una palabra de amor. Nuestra fe responde y nuestro corazón se abre al amor. Hemos de imitar la actitud contemplativa, de acogida y de total disponibilidad de la Virgen
para que esa palabra de amor se haga carne dentro de nosotros. San Agustín vivió y describió así esta experiencia tan maravillosa. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti cosas que no existían si no existieran en ti. Pero tú me llamaste y clamaste hasta romper finalmente mi sordera. Con tu fulgor espléndido pusiste en fuga mi ceguera. Tu fragancia penetró en mi respiración y ahora suspiro por ti. Gusté tu sabor y por eso ahora tengo más hambre y más sed de ese gusto. Me tocaste y con tu tacto me encendiste en tu paz. Para orar necesitamos un corazón atento. El silencio es esa condición sublime e imprescindible que nos dispone a conversar íntimamente con Dios. Un silencio que debe ser real y profundo. Para orar necesitamos un corazón atento. El silencio es esa condición sublime e imprescindible que nos dispone a conversar íntimamente con Dios. Un silencio que debe ser real y profundo, no solo ausencia de palabras o de ruido, sino simplificación y unificación del ser, recogimiento, una íntima aquiescencia, desprovista de palabras y frases, a la acción del Espíritu Santo, que derrama en nosotros el amor de Dios. Esa pasividad que consiste en dejarse amar en el silencio de la oración es como la cima de la actividad humana. De ese modo la oración, que en un principio era un acto de un momento concreto, se va convirtiendo en un estado de vida, en una manera de estar con el mundo marcada por la alabanza, la acción de gracias, la adoración, la contemplación en el asombro, más allá de los dones pedidos y recibidos. Nos dejamos absorber por el amor y la ternura del rostro de Dios, que nos incorpora suavemente a Él y nos introduce en el secreto de su intimidad. De manera que, cuando salimos de ese encuentro, vemos el mundo, los acontecimientos y a todo ser humano con los ojos de Dios. El desierto y la lucha espiritual. No tengamos miedo de entrar en el desierto, como hizo Jesús, conducido por el Espíritu Santo, para entablar la lucha de Dios contra nosotros mismos y contra este mundo de pecado. Porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Por eso tomad las armas de Dios para poder resistir en el día malo y manteneros firmes después de haber superado todas las pruebas. Efesios 6, 12, 13. En esta lucha no hay que huir ni desfallecer, sino llegar a la sangre. Hebreos 12, 3, 4. No se trata ante todo de prácticas externas. Es cierto que hay que hacer penitencia. Y como Jesús en el desierto,
implicar a nuestro cuerpo en nuestra andadura espiritual. Pero para que esa andadura sea verdaderamente espiritual, conviene hacerse preguntas fundamentales. ¿Qué cambios me pide Dios en mi vida, en mi conducta diaria o en mis relaciones con los demás? ¿Qué es peligrosamente dañino para mi vida y para la de los otros? ¿Qué destruye mi relación con Dios y me impide crecer como hijo suyo? ¿Cómo puedo morir a mi pecado y a todas mis malas inclinaciones para resucitar con Cristo? ¿Estoy firmemente decidido a ser santo? ¿Qué medios y qué compromisos concretos tengo a mi alcance? ¿Y qué tengo que hacer para ponerlos en práctica? Por medio del profeta Isaías, Dios reprochaba a su pueblo que se conformara con prácticas externas. ¿Para qué ayunar si no haces caso? Mortificarnos si no te enteras. En realidad el día de ayuno hacéis vuestros negocios y apremiáis a vuestros servidores. Ayunáis para querellas y litigios y herís con furibundos puñetazos. No ayunéis de ese modo. Si creéis que se oiga vuestra voz en el cielo, es ese el ayuno que deseo en el día de la penitencia. Inclinar la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza. ¿A eso llamaríais ayuno? ¿Día agradable al Señor? Este es el ayuno que yo quiero. Soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos. Isaías 58, 3-7. Como Israel en tiempos del profeta Oseas, muchos cristianos siguen creyendo que pueden encontrar la salvación en una penitencia efímera, superficial y sin mañana. El profeta censura esa falsa seguridad. Vamos, volvamos al Señor porque Él ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha golpeado y Él nos vendará. En 2 días nos volverá a la vida y al tercero nos hará resurgir. Viviremos en su presencia y comprenderemos. Procuremos conocer al Señor, su manifestación es segura como la aurora. Vendrá como la lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Vuestro amor es como nube mañanera, como el rocío que el alba desaparece. Sobre una roca tallé mis mandamientos. Los castigué por medio de los profetas con las palabras de mi boca. Mi juicio se manifestará como luz. Quiero misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6, 1-6. La verdadera penitencia, el verdadero arrepentimiento es la búsqueda de la voluntad de Dios y la disponibilidad para dejarse modelar por Él, hasta volver a encontrar la gracia de nuestra filiación divina. Entonces podremos decir con Cristo: tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo.
No aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije, he aquí que vengo, pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Hebreo 10, 5 al 7, Salmo 40, 7, 9. La tentación de dejar el desierto. Después de ser liberado de la esclavitud de Egipto, mientras caminaba por el desierto con hambre y con sed, con la inseguridad, el sufrimiento y el cansancio de la marcha, Israel empezó a murmurar contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Éxodo 17, 3. Más de una vez sintió la tentación de regresar a Egipto, prefiriendo la esclavitud a la libertad exigente y responsable que se le brindaba para construir su propio destino, al lado de Dios, con una existencia fundamentalmente litúrgica. ¿No había sepulcros en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Qué nos has hecho sacándonos de Egipto? ¿No te lo decíamos en Egipto? Déjanos en paz y serviremos a los egipcios, pues más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Éxodo 14, 11, 12. ¿Cuántas veces nos sucede a nosotros también que preferimos subsistir como esclavos en manos de Satanás, disfrutando ahora de unos cuantos bienes, en vez de morir cada día a nosotros mismos, a ejemplo de los santos, en el humilde servicio a Dios, con miras a la vida eterna? La verdadera libertad, que consiste en ser capaz de elegir el bien y no el mal, es un don de Dios. La travesía por el desierto fue para Dios la ocasión de liberar a su pueblo de la servidumbre del pecado y de unas preocupaciones fundamentalmente materialistas. Dios quiere educar del mismo modo nuestro corazón y alimentarlo con sus enseñanzas para ayudarle a estructurarse en lo más íntimo, a dejarse guiar y conducir por Él en el camino de la vida. Quiere que conozca el hambre y la pobreza para hacerlo consciente de las bondades, la ternura y los favores divinos. Recuerda todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, para probarte y conocer lo que hay en tu corazón. Si observas sus preceptos o no, Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná que tú no conocías ni conocieron tus padres, para hacerte reconocer que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo cuanto sale de la boca de Dios. Tus vestidos no se han gastado ni se te han hinchado los pies durante estos 40 años. Reconoce pues en tu corazón que el Señor tu Dios te ha corregido, como un padre corrige a su hijo. Deuteronomio 8, del 2 al 5. Aceptamos caminar por el desierto bajo la mirada de Dios, frecuentando asiduamente las Escrituras, perseverando en la oración y en la renuncia liberadora al ruido incesante con que el mundo, del que con tanta facilidad nos hacemos cómplices,
quiere ahogar la voz divina en nuestros corazones.